Gracias. Asambleísta Virgilio Hernández. Gracias, presidenta. Tengo una presentación, por favor. Gracias. Sí, efectivamente, estamos en el debate, en el primer debate de las enmiendas constitucionales. Y yo quiero coincidir, como decían ayer varios asambleístas, y como lo señaló el ponente, que la Asamblea jamás puede resignar el derecho y la posibilidad de legislar, o en este caso actuar como poder constituyente derivado, de acuerdo básicamente con los argumentos de fondo que estableció la Corte Constitucional. En todo lo demás, la Asamblea tiene todo el poder que le faculta la Constitución y la ley para poder actuar. Estos son, como ayer presentaron, los puntos fundamentales que están en el debate. Pero antes de eso, creo que es importante, coincidiendo con lo que se decía ayer, que este es un debate político. Efectivamente, es un debate político. Yo creo que es bueno puntualizar algunas cosas, solo para poder volver a tener presente en la memoria algunos temas. Por ejemplo, se ha dicho aquí, se acabó de decir, que recurrimos a un método, a una posibilidad de enmienda que dura más de un año. Yo quiero señalar y decir que esa posibilidad de la enmienda constitucional con el debate, con el segundo debate después de un año, no se nos ocurrió en Montecristi. Eso fue obra de la Constituyente de 1998. Ahí fue que se les ocurrió que el segundo debate tiene que ser un año después del primero. Y la lógica de eso era básicamente que los cambios puedan hacerse no solo con el tema de la coyuntura, sino también mediano y largo plazo. Fue en el 98 cuando se planteó que debe ser un año después. Ahora sucede que esa norma, que no fue norma nuestra, que fue norma de la Constituyente del 98, ahora está mal. Eso es precisamente lo que no resiste el menor análisis. O segundo, se ha dicho que no se cambiaron las reglas, que para acomodar a los sectores políticos que gobernaron. Yo les quiero decir que entre 1979 y el año 2004 cambiaron 32 veces la ley, cambiaron 32 veces las reglas, 32 veces, acomodando la norma legal en función de los intereses de los partidos que regían en ese momento el sistema político. Partido Social Cristiano, Democracia Cristiana, PRE, Izquierda Democrática. 32 veces las normas. O se dice, por ejemplo, tanto es así que en 1998 al 2000 establecieron el método conocido como el método del más votado, con el cual, por ejemplo, el Partido Social Cristiano y la Democracia Popular, con el 33% de los votos, se llevaron casi cerca del 70% de la representación en Guayas y Pichincha. O partidos como el PRE, con el 42% de los votos, se llevaron el 100% de la representación. Eso es efectivamente cambiar las reglas. O se habla, por ejemplo, de que se tiene el Consejo Nacional Electoral. Yo digo, seguramente la conciencia les acusa. Seguramente se acuerdan que en el 2004, luego que en el 2003 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional Dejón. ¿Saben por qué declaró inconstitucional Dejón? Porque era demasiado proporcional, totalmente contrario a lo que se dice ahora. Ahora esta asamblea elegida con Dejón dicen que es ilegítima. En el 2003, quienes controlaban el Tribunal de Garantías Constitucionales declararon inconstitucional a Dejón porque era demasiado proporcional. Y además fue demanda presentada por el señor Javier Neira. Y en el 2004, compañeras asambleístas, para poder hablar, en el 2004 adjudicaron escaños sin ley, adjudicaron escaños. Y se inventaron un método al que le llamaron imperial, en que el divisor no era para 1, que el divisor era para 0.5. Esos son efectivamente los temas de cómo se ha acomodado permanentemente la ley electoral. Ahora no es que estamos haciendo lo mismo, ahora estamos redefiniendo también. Un año antes tienen que estar las reglas tal cual manda y establece la Constitución. Así es que
creo que es importante cuando se habla de historia no olvidar efectivamente por qué el pueblo nos llevó a la Revolución Ciudadana y por qué el pueblo confía. ¿Por qué? Básicamente utilizaron al país y a la democracia en función de protervos intereses, que es lo que el pueblo censuró y censura desde hace 7 años en las urnas, y por eso confía en el movimiento país. Creo que también es bueno decir, porque ahora sucede que los discursos de izquierda se han vuelto más liberales que lo que pueden ser los liberales y la derecha. Ahora sí, por ejemplo, se olvidaron de lo que ha sido la defensa histórica del proceso legítimo de Cuba, y ahora también repiten el mismo discurso de la alternabilidad de igual forma y sin consideración alguna de tipo ideológico, de la misma forma que hacen los sectores de derecha. Solo algunas puntualizaciones que era importante hacer. Sigamos, por favor. Me quiero referir a 2 o 3 temas nada más. Efectivamente, uno de los temas que se ha topado es el de las consultas populares. Los límites de las consultas populares están en la propia Constitución, efectivamente. Sigamos, por favor. ¿Cuáles son los 3 elementos que la norma constitucional en este momento señala? Que no se puede hacer consultas populares respecto de temas de tributos, de la organización política administrativa, eso no se puede topar. Pero hay otra cosa que generalmente se olvidan, que también está en el 104, que se requiere dictamen previo de constitucionalidad. Entonces, el tercer requisito es que no exista inconstitucionalidad de las preguntas. Ese es el tercer requisito. Por lo tanto, sigamos. Antes de esa, por favor. Sigamos. Sigamos. No, quizá una antes, por favor. Una antes. Ahí está bien. Déjele ahí entonces. ¿Qué es importante decir en este aspecto? Que también sobre eso el país tiene historia, que el país también sobre eso vivió, que en el año 2000 se realizaron 6 consultas populares. En una consulta popular en toda la costa y en Sucumbíos. En una consulta popular buscaban disponer de los recursos que recaudaban. Los ríos, en cambio, los recursos que generaban. El oro, los recursos de exportación. Manabí también buscaba tener los recursos por exportación. Y Esmeraldas, en cambio, los recursos provenientes de la refinación de petróleo, mientras que Sucumbíos, los recursos de la extracción de petróleo. ¿Qué país es posible? ¿Qué país es posible si es que las consultas populares, tal cual dice el espíritu de la Constitución, no se hacen en función de las competencias? Y lo mismo, efectivamente la Constitución dice que se puede consultar sobre cualquier asunto, pero ese cualquier asunto tiene los límites que están marcados en la propia Constitución. Sigamos. ¿Qué es lo que dice Bobbio respecto de cuando hay 2 normas contradictorias? Que hay 3 posibilidades. La una es de eliminar la una, que se llama interpretación abrogante. La otra es de eliminar las 2 cuando son contradictorias, no solo cuando hay contrariedad. Y la otra, conservar las 2. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Conservar las disposiciones que tienen que ver con la consulta popular, pero dejar precisamente, eliminar estas contrariedades. ¿Por qué? Porque le dan mayor discrecionalidad al juez. No puede ser sobre cualquier asunto la consulta popular, porque los límites están establecidos en la propia norma. Es decir, no tributos, no división político-administrativa, y al mismo tiempo no puede haber temas que se consulten que sean inconstitucionales. Sigamos. Aquí también se confunde generalmente, siga por favor, 2 elementos que están ligados pero que son diferentes. El uno tiene que ver con el principio democrático y el otro con el principio republicano. Ayer se decía que era necesario fundamentar. Pues bien, esto es de Ferrajoli. ¿Qué decimos aquí? ¿De qué depende la democracia? De 2 cosas. En el plano formal, de que exista elección, y en el plano sustancial, de que los gobernantes se sujeten a un mandato. De eso depende efectivamente que exista democracia. Y en cambio, cuando hablamos del principio republicano, siga por favor. Cuando hablamos del principio republicano, siga por favor, siga nomás. Tenemos que ver que estamos hablando de que se actúa sujetándonos a la Constitución, a normas, que además el sistema político reconoce la pluralidad política, elecciones periódicas y permanentes. Y esto es lo que garantiza la alternabilidad. Entonces, no porque ahora
No porque ahora no esté en el artículo 1 significa que este sistema no es alternativo. Mientras nos sujetemos a la Constitución, mientras exista pluralidad política, elecciones periódicas y permanentes, siempre este sistema político será un sistema alternativo. Un minuto. Y a pesar de eso, siga por favor, siga, pase por favor. Vale solo recordar lo que dice Dieter Nolen. La no reelección tiene una larga tradición histórica y su más sólida fundamentación es la propia experiencia histórico-política de América Latina. Pese a la importancia que tiene la alternabilidad en el gobierno para la teoría democrática, ella por sí sola no es un principio mismo de la democracia comparable con el principio de la elección de los mandatarios y de la periodicidad de las elecciones. Y a Dieter Nolen nadie le puede decir que es un teórico que está a favor de los socialismos del siglo XXI. Entonces pensemos que la reelección, simplemente, voy a concluir, permítame simplemente poner la última lámina. Aquí básicamente decir la reelección como un mecanismo de control social, pero quisiera poner la última lámina. Aquí hay, y con esto concluyo, señora presidenta, básicamente un elemento que es fundamental. Esta asamblea no puede tampoco resignar su papel de poder actuar de manera eficaz y por ello, al mismo tiempo que nosotros desarrollamos estas enmiendas, tienen que reformarse las leyes pertinentes. ¿Por qué? Porque lo que está en juego, efectivamente, es la posibilidad de que el pueblo decida. Nosotros no le queremos conculcar al pueblo la posibilidad de que decida. Y por eso, para ver si es que efectivamente tienen razón aquellos que dicen que el pueblo está cansado, que el pueblo está agotado, no tengamos miedo que el pueblo decida. Y nosotros sí decimos, claro que queremos que con esta enmienda se abra la posibilidad de que Rafael Correa tenga la posibilidad de ser candidato. Por supuesto, porque los liderazgos no se hacen por decreto. Los liderazgos no se compran ni con la plata de un banco ni tampoco con la publicidad. Los liderazgos condensan expectativas de cambio y transformación. Y eso es lo que el pueblo ecuatoriano ve en Rafael Correa. Por eso nosotros sí hacemos esta enmienda pensando en que Rafael Correa pueda volver a ser candidato en el año 2017. Ese es el objetivo fundamental. Gracias.